Vamos a ver ahora las posiciones relativas de dos rectas en el espacio. Dos rectas en el espacio se van a llamar coplanares si existe un plano que las contenga, así que las incluya las dos a la vez. Y en caso contrario, si no hay ningún plano que las pueda contener a ambas, se van a llamar alabiadas. Por ejemplo, vamos a graficar. Si tenemos una recta, por ejemplo, así, que sea el eje Z, y otra recta que lo que cumple es que en X siempre vale 4, en Z siempre vale 0, y en Y puede valer lo que quiera. ¿Sí? Fíjense, estas dos rectas no hay ningún plano que las logre contener. ¿Por qué? Porque si yo quiero que contenga el eje Z, el plano tiene que ser vertical, ¿sí? Pero si yo quiero que contenga a la vez a esta, no puedo, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Si yo hago un plano así que contenga esta, solo lo voy a poder cortar en un punto. Si hago otro plano así de esta forma, lo mismo, no logro que lo encierre a eso. Entonces ese sería un ejemplo de recta alabiada. La mayoría de las rectas en el espacio le van a pasar eso, van a ser alabiadas. O sea, hay más posibilidades de que las rectas sean alabiadas a que sean coplanares. Ahora, cuando son coplanares, ¿sí? Ya las puedo contener en un plano, entonces vamos a tener los mismos casos que teníamos en dos dimensiones. Ahí pueden ser paralelas, no coincidentes, ¿sí? No cortarse. Pueden ser la misma recta, pueden ser paralelas coincidentes, o pueden cortarse en un punto. Y una vez que se corten en un punto, nos va a interesar calcular ese punto de intersección. ¿Cómo sacamos los puntos de intersección entre dos rectas? Fíjense, tenemos dos rectas dadas en forma vectorial. Entonces lo que queremos para calcular la intersección es calcular el o los puntos, que fuesen la misma recta, que satisfacen las ecuaciones de ambas rectas. Entonces, en X, en Y y en Z tengo que encontrar uno o más valores de T que cumpla esto, y a la vez encontrar el valor de Q para que cumpla esto, y estas cosas sean iguales, ¿sí? Porque quiero que la coordenada de X, la de Y y la de Z sea igual para la recta L1 y para la recta L2. Vamos a verlo entonces con un ejemplo. Tenemos esta recta L1 y esta recta L2. Si queremos calcular el o los puntos de intersección, lo que tenemos que hacer es igualarlas, ¿sí? Vamos a tener que igualar lo de X con lo de X de ambas rectas, o sea que 1 más 2t tiene que ser igual a 3 más q. Vamos a tener que igualar la coordenada de Y de ambas rectas, o sea que 4 más 2t tiene que ser igual a 8 más 3q. Y vamos a tener que igualar la coordenada de z de ambas rectas. O sea que 7 medios más t tiene que ser igual a menos 4. Y lo que tenemos que hacer ahora es resolver este sistema. Fíjense que este es un sistema lineal de 3 ecuaciones y 2 incógnitas. ¿Cómo nos podría dar ese sistema? Bueno, nos podría dar incompatible, que en ese caso, ¿qué va a pasar geométricamente? Bueno, las rectas pueden ser o paralelas, ¿sí? Si son incompatibles es porque no hay puntos de intersección. Pero acá en el espacio también podrían llegar a ser alabiadas. Podría ser compatible indeterminado, pero para que este sistema tenga infinitas soluciones, tienen que ser la misma recta, o sea, paralelas coincidentes, o puede ser compatible determinado y ahí las rectas se cortan en un único punto. Vamos a resolver entonces este sistema. Como son solamente dos variables, podemos trabajarlo como en nivelación. Este sistema lo podemos trabajar con gas o podemos jugar con estas dos y después verificar que cumpla la tercera y trabajarlo ya como en nivelación, porque son sistemas muy sencillos los que quedan. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos queda? De la primera,
nos queda que menos 2 más 2t tiene que ser igual a q. Entonces lo que hacemos es lo reemplazamos en la segunda. Así que nos queda que 4 más 2 por t es igual a 8 más 3 por menos 2 más 2t. Y ahora resolvemos esta ecuación de una única variable. 8 menos 6 más 6t. Así que 4 más 2t es igual a 2 más 6t. Entonces 2 es igual a 4t y finalmente llegamos a que un medio es igual a t. Bien, si un medio es igual a t, lo que sabemos, reemplazamos ahora en esto que habíamos calculado antes, entonces q es igual a menos 2 más 2 por un medio, entonces q es igual a menos 1. ¿Ya podemos asegurar que las rectas se cortan? No, porque solo trabajamos con las dos primeras ecuaciones. Y para que este sistema sea compatible, tiene que verificar la tercera. Sabemos que si no cometimos ningún error de cuenta, las dos primeras las va a verificar. Pero necesitamos ver que verifique la tercera también. Eso es muy importante. Entonces, reemplacemos, tenemos que 7 medios más un medio nos da igual a 8 medios, que es 4, y eso es lo mismo que menos 4 por menos 1. Así que efectivamente estos dos valores son soluciones de este sistema. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para calcular estos que nos piden acá? Fíjense, nos pide calcular el o los puntos de intersección. Lo único que calculamos son los valores de t y de q, no calculamos el punto, la coordenada de x, de y, de z. ¿Cómo se obtiene eso? Bueno, simplemente reemplazando el valor que obtuvimos de t en la L1 o el de q en la L2. Cualquiera de los dos le tiene que dar lo mismo, porque justamente lo calculamos para que sean los puntos de intersección. Si ustedes quieren comprobar que no se equivocaron en ninguna cuenta, pueden reemplazar en ambos para ver que no hay ningún problema. Yo voy a reemplazar en la L2, simplemente porque el número quedó un poco mejor. Entonces, sabemos que x es igual a 3 más, y el valor de q que nos dio es menos 1. Sabemos que y es igual a 8 menos 3 me va a quedar, y z es igual a 4. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el punto de intersección entre las rectas es el punto 2, 5, 4. Después comprueben, les dejo como ejercicio, reemplacen en la recta L1 con t igual a un medio y van a ver que van a llegar exactamente al mismo punto, ¿sí? Así que este sería el resultado de este ejercicio. Cuando dos rectas son paralelas, es la misma condición que para el plano. Dos rectas van a ser paralelas si, solo si sus vectores directores son paralelos, es decir, si son múltiplos. Entonces van a trabajar exactamente con la misma condición. Vamos a hacer estos dos ejemplos. El primer ejemplo me dice determinar si esas rectas son o no paralelas. Para eso lo que necesitamos es ver si los vectores directores son paralelos. El director de la recta L2 es fácil de obtener, es menos 4 menos 1, 1, porque ya la tenemos en forma paramétrica. Ahora, la recta L1 la tenemos dada como intersección de planos, entonces tenemos que obtener su director, esto con las formas que habíamos visto, como ustedes quieran. Yo voy a hacerlo, en este caso, con el producto vectorial. Entonces vamos a hacer el producto vectorial de las normales de los planos, que son 1, 1, 5, 1, 8 y 12. Y eso nos va a dar 12 menos 8 por 5, que es 40. La del medio, recuerden que hay que cambiarle el signo, nos da 12 menos 5. Y la última nos da 8 menos 1.
Entonces, el director de la recta L1 es igual a menos 28, esto nos queda 7, así que menos 7, 7. Entonces, ahora nos preguntamos si el director de la recta L1 es igual a algún múltiplo por el director de la recta L2. ¿Sí? Eso es lo que nos preguntamos. El director de la recta L1 es menos 28 menos 7, 7. Y el de la recta L2 era menos 4 menos 1. Bueno, fíjense, para que estas dos cosas sean iguales, tomando k igual a 7, se verifica, fíjense, tienen que verificarse todas las componentes. 7 por menos 4 es menos 28, 7 por menos 1 es menos 7, y 7 por 1 es 7, así que perfecto. Esto lo verifica, entonces, las dos rectas son paralelas. No me pedía la consigna, pero podrían haber sido paralelas no coincidentes o paralelas coincidentes. Si yo quisiera saber si son paralelas coincidentes, ¿qué es lo que podemos hacer? Agarrar un punto de cualquiera de las rectas, por ejemplo, un punto del L2, que sería el 0, 0, 0, y preguntarnos si pertenece a la recta L1. Pero fíjense que si los reemplazamos en la ecuación, tendría que cumplir que x más y más 5z menos 5 sea igual a 0, y el 0, 0, 0 no cumple eso. Entonces, como este punto de la recta L2 no está en la recta L1, entonces las rectas son paralelas, no coincidentes. Como segundo ejemplo nos pide determinar la posición relativa de las rectas. Hay muchas formas de hacer esto dependiendo qué quieran empezar a ver. Por ejemplo, lo más sencillo de ver sería determinar si las rectas son paralelas o no. ¿Por qué? Porque eso lo puedo mirar directamente de los directores. En el ejemplo 2 nos pide determinar la posición relativa de las rectas. Hay muchas formas de arrancar a hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque yo podría ver primero si se intersectan, podría elegir ver primero si son paralelas, o podría elegir primero ver si son alabeadas con lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Veamos primero si son paralelas. El director de la recta L1 es 2 menos 1, 3, y el director de la recta L2 es 2, 2, 1. Ahora, si ustedes miran, no hay ningún valor de k para que estos vectores sean múltiplos. ¿Por qué? Porque para que la primer componente sea múltiplo tendría que ser un 1, pero ya entonces no cumpliría con la segunda. Entonces seguro que la L1 y la L2 no son paralelas. Entonces, si sabemos eso, ¿qué otras posibilidades podríamos llegar a tener? Se podrían cortar en un punto, o podrían ser alabeadas. Y dentro de cortar en un punto, seguro que se van a cortar en un único punto. ¿Por qué? Porque si se cortaran en más de un punto, serían la misma recta, y entonces nos hubieran dado paralelas. Así que estos son los dos casos que tenemos. ¿Cómo podemos hacer para ver si se cortan en un punto o no? Bueno, por ahora, después vamos a verlo de otra forma, por ahora lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos hace un rato, ver la intersección. Entonces, intersectemos esas dos rectas. Tenemos que 1 más 2 por t tiene que ser igual a 3 más 2q. Tenemos que 2 menos t tiene que ser igual a 6 más 2q. Y que 3t tiene que ser igual a q. Así que tenemos que trabajar con este sistema. Y lo mismo tiene que cumplir las tres ecuaciones. Yo voy a arrancar, por comodidad, a trabajar con las dos últimas. ¿Por qué? Porque el Q ya lo tengo despejado. Esto con las dos que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, de la tercera, ya sabemos que Q es 3t. Lo reemplazamos en la segunda. Bueno, ¿y qué obtenemos? Que 2 menos t es igual a 6 más 2 por 3t. O sea que
2 menos 6 es igual a 6t más t. Entonces, menos 4 es igual a 7t, o sea que menos 4 séptimos es igual a t. Si lo reemplazamos en lo que nosotros habíamos dicho que valía q, nos queda que q es 3 por menos 4 séptimos, o sea que q tendría que valer menos 12 séptimos. Eso para que verifique las ecuaciones 2 y 3. Veamos si verifican la primera. Pero cuando nosotros lo reemplazamos, nos queda que 1 más 2 por menos 4 séptimos. Esto nos va a dar menos 1 séptimo. Mientras que si reemplazamos en la otra, nos queda que 3 más 2 por menos 12 séptimos, este nos da menos 3 séptimos. Entonces, como no nos dan igual, nos está dando un absurdo. Entonces, el sistema este que teníamos acá es incompatible. Bueno, ¿y cuál es la conclusión? No son paralelas, no se cortan en un punto, entonces por ende las rectas son alabeadas. Bueno, habíamos visto que íbamos a ver una proposición para determinar si dos rectas son alabeadas sin tener que hacer tantas cuentas como hicimos hace un rato. Bueno, y tenemos acá la proposición, dos rectas en el espacio van a ser alabeadas si solo si el producto mixto de los dos directores y un vector formado por un punto en la recta L1 y un punto en la recta L2, eso me da distinto de cero. Entonces, siempre que pase eso, las rectas van a ser alabeadas. Y si nos da igual a 0, entonces van a ser coplanares. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos recién, pero utilizando esto. Sabemos que el director de la recta L1 es 2 menos 1, 3. El director de la recta L2 es 2, 2, 1. Un punto perteneciente al L1 podría ser el 1, 2, 0. Y un punto perteneciente al L2 podría ser el 3, 6, 0. Bien, entonces nos armamos el vector con origen en P1 y extremo en P sub 2. Y eso nos va a dar 2, 4, 0. Y entonces tenemos que hacer el producto mixto de estos tres vectores. Recuerden, podrían hacer primero el vectorial y luego el escalar, o directamente el determinante de los tres. ¿Sí? Entonces vamos a calcularlo. Así que tenemos 2 menos 1, 3, 2, 2, 1, 2, 4, 0. Bueno, y acá resuelven este determinante y les va a dar que vale 2. Eso con la técnica que ustedes quieran. Si quieren por desarrollo por filas, si quieren copiando las dos primeras filas y haciendo el producto de las diagonales. Eso como a ustedes les guste, pero van a ver que les va a dar 2. Entonces, como no me dio igual a 0, entonces las rectas son alabeadas. Y en este caso, saldría más rápido. ¿Siempre me conviene arrancar por esto? No, no siempre. Capaz que las rectas eran paralelas y lo podía ver directamente. O capaz que la consigna me decía determinar la posición relativa y en caso de intersectarse, calcular el punto de intersección. Y tal vez nos daban coplanares y tal vez se intersectaban y de todas formas iba a tener que hacer más trabajo. Así que ustedes háganlo como les guste. A veces va a ser más corto de una forma y a veces va a ser más corto de otra. Bueno, y al igual que en el plano, dos rectas van a ser perpendiculares cuando sus vectores directores son ortogonales, y eso pasaba cuando el producto escalar entre ellos era igual a 0. Y al igual que para rectas en el plano, tenemos la misma fórmula para calcular el ángulo entre ellos. Vamos a ver ahora la distancia entre rectas. Antes que empezar a escribir cualquier fórmula, es muy importante determinar la posición relativa de las rectas. Si yo no sé cómo son esas rectas, no puedo empezar a utilizar ninguna fórmula. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular eso. ¿Y qué casos tenemos? Si llegan a ser coplanares, vamos a tener que mirar si se cortan o no.
Si se llegan a cortar las rectas, ya sea en un punto o ya sea si son la misma recta, la distancia entre ellas va a ser 0. Ahora, si son paralelas, la fórmula que hay que utilizar para calcular la distancia es la distancia de recta a punto, ¿sí? Utilizo una de las rectas y un punto en la otra. Eso lo puedo hacer porque son paralelas y entonces es lo mismo tomar este punto, va a tener la misma distancia que este punto, va a tener la misma distancia que este punto. Si no son paralelas, no puedo usar esa forma. Y finalmente, si llegan a ser alabeadas, la fórmula que hay que usar es esta, pero solamente cuando sean alabeadas. Bueno, vamos a hacer este ejemplo, nos dice hallar la distancia entre esas dos rectas. Dijimos, primero que nada, hay que ver su posición relativa, si no, no puedo empezar a usar ninguna de las fórmulas. Veamos primero, ya que lo aprendimos, si son o no coplanares o si son alabeadas. Entonces, el director de la primera recta es 2 menos 1 menos 2. El director de la segunda es 4 menos 3 menos 5. Un punto de la primera recta es menos 4, 4 menos 1, y de la segunda es menos 5, 5, 5. Entonces, el vector P sub 1, P sub 2 nos da igual a menos 5, menos 4, menos 1. 5 menos 4, 1. 5 menos 1, 6. Entonces, calculemos el producto mixto entre el director del E1, el director del E2 y el vector. Bueno, entonces tenemos que hacer el determinante de 2 menos 1 menos 2, 4 menos 3 menos 5 y menos 1, 1. Y cuando ustedes lo calculen les va a dar menos 9. Entonces, como esto es distinto de 0, son alabeadas. Así que sí, vamos a usar la última fórmula, ¿sí? Que nos dice que la distancia entre L1 y L2 es el valor absoluto de este producto mixto sobre el módulo de este producto mixto. Fíjense que lo que tenemos arriba es justamente el valor absoluto de lo que calculamos antes. O sea que acá va a ser 9 sobre el módulo del producto vector. Así que calculemos esto. En este caso, como esta cuenta iba a haber que hacerlo, tal vez hubiera sido conveniente a la hora de calcular el producto mixto, en vez de hacer el determinante 3 por 3, calcular primero el producto vectorial y después el producto escalar. ¿Por qué? Porque ya nos iba a dar también la cuenta del denominador. Entonces, calculemos ese producto vectorial. Nos va a quedar 5 menos 6 menos 1. Recuerden que había que cambiarle el signo. Menos 10 más 8 menos 2, así que esto nos va a quedar 2. Y después nos queda menos 6 más 4 menos 2. Calculamos ahora su módulo y nos queda raíz de 1 más 4, que en este caso es 3. Entonces, ¿cuál es la distancia entre las rectas? Bueno, es 9 sobre 3, así que es 3.